Muy buenas tardes, queridos alumnos, queridas alumnas. Es un placer saludar. Tati, que está aquí conmigo en la clase presencial. Que Dios les bendiga a todos los que estarán viendo la clase grabada. Bueno, es un gusto poder compartir con ustedes. Bienvenidos a su segunda clase de libros históricos, literatura del Antiguo Testamento. Pues deseo de todo corazón que esta experiencia que tenemos sobre los libros históricos nos puedan ayudar a nosotros a revalorar, a reentender, a reinterpretar lo importante que es esta literatura, ¿verdad? En cuanto a mirar y comprender cómo el Dios de la historia se mete en la historia, forma parte de la historia, y a partir de allí hay cambios importantes y significativos. Bueno, lo que vimos la clase pasada tenía que ver un poco acerca de estos aspectos introductorios que hemos tenido sobre los libros históricos, saber por qué es importante la historia, ¿verdad? Y por qué la Biblia hebrea considera los libros históricos como proféticos y que, bueno, eso también es muy interesante. Bueno, nos quedamos en la última clase respecto de esta diapositiva, que veíamos cómo se le llama la historia deuteronomista, porque precisamente lo consagrado en este hermoso capítulo del Deuteronomio, que se le llama el capítulo de las bendiciones y de las maldiciones, será lo que representará, diríamos, de una manera este, esquemática, si podemos decirlo de esa forma, lo que los libros históricos van a representar, ¿verdad? Entonces, leímos en el capítulo 28, si aconteciere, si oyere, acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, ¿no? Esto evidentemente, esta expresión ya denota de suyo propio que este pueblo que todavía no conquista la tierra prometida, ¿verdad? Que todavía está de este lado del Jordán, porque recuerden que estamos en el Deuteronomio, pues ya desde este momento la prescripción hacia la obediencia y hacia el reconocimiento estricto y absoluto a Yahvé va a decir que será sobre todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Ya es como una proyección, está dando una proyección de decir que va Israel a ser parte importante en el tablero mundial, ¿verdad? En el tablero mundial. Y entonces el versículo 22 dice: vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Bueno, vienen las bendiciones y en el versículo 15 del Deuteronomio 28 dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces, cuando leemos Deuteronomio 28, vemos que la fidelidad a Jehová es portadora de bendiciones. Y lo vamos a ver de manera reiterada, ¿no? De manera reiterada. ¿Por qué Ruth, por ejemplo, alcanza el favor de Dios? Porque muestra una fidelidad a un Dios que ella no adoraba, porque ella era moabita. Pero a comparación de su cuñada Hulda, ¿verdad? No, Hulda, no, Orfa, perdón. A comparación de su cuñada Orfa, pues esta termina yéndose, ¿no? Termina yéndose a su tierra, termina yéndose con sus familias y termina yéndose a adorar a sus antiguos dioses, ¿verdad? A sus antiguos dioses. Entonces, Orfa viene a ser como la representación de aquello que
no representa una fidelidad absoluta a Dios, porque termina, insisto, volviendo a sus antiguos dioses. En cambio, Ruth muestra una fidelidad. Primero una fidelidad a su suegra, evidentemente, porque habían quedado solas. Pero cuando Ruth dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios, entonces Ruth, el libro de Ruth, nos refleja entonces la historia de una mujer que este, promete serle fiel a un Dios que ella no adora, que ella no aprendió a conocer, que ella no era su Dios, no era su Dios. Por eso entonces el libro de Ruth pertenece a los libros históricos, porque viene desarrollando esta historia deuteronomista. Entonces la fidelidad a Jehová es portadora de bendiciones, mientras que la infidelidad produce consecuencias nefastas. Si ustedes ya empezaron a leer el libro de Jueces, ¿verdad? Ya empiezan a darse cuenta de esta situación. Empiezan a darse cuenta cómo en la época de los 2 siglos que dura los jueces, tenemos actitudes contrarias a la obediencia a Yahvé, ¿no? Y terminan en consecuencias terribles. Bueno, entonces por eso la historia sagrada es muy importante porque tiene que ver con la fidelidad y la infidelidad, ¿no? Tiene que ver con el monoteísmo hacia Yahvé y tiene que ver con la idolatría, es decir, ir en poses de dioses ajenos. Bueno, esta situación se sigue circunscribiendo en nuestra historia, la historia nuestra también. La iglesia ha pasado por momentos de fidelidad y de infidelidad. Bueno, los libros históricos se pueden clasificar en 4 grandes bloques para que los podamos nosotros ubicar. El primer bloque tiene que ver con la historia antigua, como lo dijimos y lo narra la Biblia hebrea, que tiene que ver con los profetas anteriores. Este bloque de historia antigua está compuesto evidentemente por esta historia que recogen los escritores bíblicos en torno al exilio, que se le conoce como la historia deuteronomista, para fijar la identidad de Israel desde la perspectiva teológica del Deuteronomio. Es decir, cuando el pueblo llega, cuando el pueblo es exiliado, ¿verdad? Y es llevado cautivo a Babilonia. A ver, les voy a poner otro ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando ustedes y yo estamos bien en todo? Salud, el trabajo, la familia, ¿viste? Todo anda re bien, ¿verdad? ¿Qué sucede con nosotros cuando las cosas empiezan a marchar mal, ¿no? Nos empezamos a enfermar, se enferma nuestra familia, este, hay deudas, hay una tragedia, ¿no? ¿Qué es lo primero que nosotros decimos? ¿O qué es lo primero que nosotros pensamos? ¿Por qué me está pasando esto? ¿No? Es lo típico. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Si todo iba bien, si todo iba bien. Entonces, cuando uno tiene una tragedia, ¿no? Y entre más grande es la tragedia, es más profunda la reflexión, ¿verdad? ¿Por qué me está pasando esto? Si yo soy re bueno o buena, etcétera. Fue lo mismo que se preguntó Israel cuando llegaron al exilio. O sea, cuando ellos ya estaban en Babilonia, ¿verdad? Lejos de Jerusalén, el recuerdo de ese templo destruido, ardiendo, etcétera, etcétera. Lo primero que se preguntaron es, ¿por qué nos está pasando esto? Y entonces tienen que escribir la historia, tienen que darle sentido a la historia. Y entonces tienen que reconocer que les ha pasado esto porque desobedecieron la voz de Jehová, ¿no? La voz del Señor. Entonces, ahora le encontramos sentido a estos escritos. Esta historia entonces consta de 6 libros: Josué, Jueces, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes y
se suele añadir a Ruth, aunque Ruth se escribe muchos años después, ¿no? Y como vamos a ver, ¿por qué se pone a Ruth, el libro de Ruth? No lo vamos a ver ahora, cuando veamos el libro, lo explicaré. ¿Por qué se pone el libro de Ruth cuando el libro de Ruth se escribe mucho tiempo después de la historia deuteronomista? ¿Por qué se pone inmediatamente después del libro de los Reyes? Porque es Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Crónicas, Ruth, ¿no? Entonces vamos a ver por qué Ruth se pone después, pero insisto, el hecho de colocar a Ruth fue porque ella, su historia, la historia que nos relata, es una historia que tiene que ver con una fidelidad absoluta, ¿no? Una fidelidad absoluta, que como dije, Orfa no la tuvo. Entonces, estos libros son como una continuación del Pentateuco y recogen el origen y sentido de Israel. Bueno, yo creo que ustedes lo vieron en su clase de Pentateuco. O hay una discusión entre los eruditos de saber que no tendría que llamarse Pentateuco, sino tendría que llamarse Hexateuco. Penta significa cinco, ¿verdad? Cinco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Cinco. Pero los eruditos bíblicos consideran que realmente tenía que haber seis libros, ¿no? Como los fundantes. Y ese sexto libro sería Josué. Entonces, por eso se llama Hexateuco, seis libros. ¿Cuál es la razón por la que los eruditos consideran que debería llamarse Hexateuco y no Pentateuco? Porque el Pentateuco inicia con la promesa de Dios a Abraham, donde le dice que le va a dar su tierra, le va a dar una nación, ¿verdad? Una nación que será grande y que tendrá una tierra por herencia a su descendencia. Así inicia la historia del Pentateuco, cuando estamos hablando de los capítulos 12 en adelante. Ustedes ya vieron también en su clase de Pentateuco que el capítulo 1 al capítulo 11 deben entenderse y estudiarse de otra manera, ¿no? No tanto histórica, sino teológica. Entonces, así inicia el Pentateuco, ¿verdad? Con la promesa de Dios a Abraham que le iba a dar un pueblo, una nación, una tierra. Ahora, si nosotros nos atenemos a eso, el libro del Deuteronomio, que es el último libro con el que termina el Pentateuco, pues no se cumple la promesa ahí, porque el libro del Pentateuco termina con la muerte de Moisés y con el pueblo antes del Jordán, ¿no? La tierra prometida estaba después del Jordán. Entonces, pero el Deuteronomio nos deja allí, y entonces, como dicen los eruditos, parece ser que Dios no cumplió su promesa. Sin en cambio, cuando nosotros vemos a Josué, ¿verdad? A Josué, vemos en Josué las conquistas, la expulsión de los pueblos que estaban asentados previamente en la tierra de Canaán, y es ahí en el libro de Jueces donde empieza la repartición de la tierra. Y ya es ahí donde realmente se cumple la promesa de Dios a Abraham, ¿no? Es allí donde realmente Dios le dice a Abraham, listo, cumplí lo que yo te prometí, lo que yo te prometí. Por eso se cree que debería pensarse en un hexateuco y no en un pentateuco, ¿verdad? Pero más allá de eso, Josué va a recoger este sentido del Pentateuco y le va a empezar a dar sentido a Israel, como lo he dicho, de manera nacionalista, ¿no? Le va a dar una forma de nación. Un segundo bloque para entender los libros históricos es la etapa de la restauración, ¿no? ¿En qué consiste la etapa de la restauración? Esta colección de libros fue escrita durante los siglos quinto y cuarto antes de Cristo. ¿Cuáles son esta literatura? Bueno, esta literatura está inspirada básicamente en un tipo de teología sacerdotal. Ahora explico por qué.
escrita para fundamentar la autoridad, la teología y la vida de la comunidad sacerdotal del templo centrada en Jerusalén como principio de identidad del judaísmo. A ver, ¿cuáles son estos libros? Estos libros de la época de la restauración, usted va a escuchar siempre esa expresión, ¿verdad? Al menos yo la uso mucho. Cuando usted escuche que hablamos de la etapa de la restauración, la época de la restauración, tiene que ver cuando vuelven del exilio babilónico. ¿Mm? Cuando hay un retorno del exilio. Esa es la etapa post-exílica. ¿Ok? Post-exílica. Es decir, después del exilio. Y después del exilio viene esta etapa. Bueno, estos libros, hermanos, están conformados, o esta teología sacerdotal la conforman Esdras, Nehemías, que narran la vuelta del exilio y la constitución de la comunidad cultica de Jerusalén, y primer y segundo libro de las crónicas, que presentan la historia anterior, es decir, Samuel y Reyes, desde la perspectiva del templo de Jerusalén y de su. Voy a explicar rápidamente este punto. Eh, Cuando Israel es atacada por los babilonios, hay una destrucción de la ciudad y del templo. Las puertas son quemadas, las murallas derribadas y el templo totalmente destruido, saqueado. Bueno, cuando pasa el exilio, Ciro el persa dice, ok, los persas vencen a los babilonios y dicen, bueno, pueden volver a su ciudad, regrésense a su pueblo. Entonces, primero viene un grupo de personas, hay un primer grupo que vuelve, ¿verdad? Que está encabezado por Zorobabel y por el sacerdote Josué. Zorobabel el gobernador, que el imperio persa impone, pues para igual, está bien que iban a volver al pueblo, pero iban a estar igual bajo la autoridad persa. Entonces vuelve Zorobabel y vuelve el sacerdote Josué. ¿Y qué es lo primero que ponen en su mente para hacer? Y pues levantar el templo, porque recuerden que el templo durante muchos años, muchos años, pues representó la gloria de Jerusalén, la gloria de Jehová y el lugar donde Yahvé habitaba. ¿Cuál fue la primera preocupación que tuvieron Zorobabel y Josué? Reconstruir el templo. Y empiezan, ¿ya? Empiezan a reconstruir el templo, pero suceden dos cosas. Una, pues no hay mucha plata, porque Salomón, cuando construyó el primer templo, ¿verdad? Pues tenía un montón de plata para hacerlo. Ahora vienen y los que quedaron en Jerusalén, pues no han podido levantarse de la situación. Y los que vuelven de Babilonia tampoco es que vienen con harta plata en los bolsillos. Entonces, empiezan a levantar el templo, a reconstruir el segundo templo, ¿verdad? El segundo templo. Y resulta que lo segundo que sucede es que conforme pasan los años que lo están levantando, se pierde el interés. Entonces, levantan el templo, pero lo dejan ahí, ¿viste? Es como, bueno, cualquier cosa. Ujú. Entonces, tendrá que venir el profeta Ageo y el profeta Zacarías, el profeta Malaquías, a retar al pueblo, ¿no es cierto? Y a decirle, che, han abandonado el templo, ¿no? Tienen que volverlo a levantar. Y hay una, ¿cómo se llama? Una queja de los profetas, porque dicen, sus casas están hermosas, ustedes las han construido de una manera maravillosa, parecen mansiones, y el templo está ahí, ¿viste? Entonces hay una etapa en donde se deja, ¿viste? Se dijeron, no, listo, ya. Y los sacerdotes, pues ya no tienen mucha fuerza, no tienen tanto, ¿no? O sea, entonces tiene que venir después Esdras Nehemías, como para volver a levantar el tema.
Entonces viene el sacerdote Esdras, que también es un escriba, es un hombre sumamente sabio, un gran personaje Esdras. Y Nehemías, todos sabemos, es alguien que viene a meterle ficha para levantar las murallas, ¿no? El templo ya estaba levantado. Lo que viene a levantar este Nehemías son las murallas y las puertas. Entonces, tienen que volver a recuperar el sentido nacionalista el pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que une a Israel en su sentido nacionalista? El templo, el templo. Entonces el templo vuelve a recobrar vida. Empieza otra vez el tema de los sacrificios, el tema de las fiestas. Los sacerdotes empiezan a volver a levantarse, ¿viste? Y empiezan a tener parte importante en la figura del templo. Y por eso, cuando el cronista, el autor del libro de las crónicas, escribe su obra, parece ser que es una copia de lo que dice Samuel y Reyes. Y uno podría pensar que sí, que pegó y copió, pero la verdad es que no. La verdad es que para estas fechas, el pueblo necesitaba una literatura que le diera sentido al templo y a los sacerdotes. Entonces, por eso se escribe crónicas, ¿no? Y crónicas se escribe desde un punto de vista sacerdotal. Por eso el segundo párrafo dice, está inspirada básicamente en un tipo de teología sacerdotal, porque era importante darle la importancia al templo, volver a levantar la figura del templo, la autoridad, la teología, la vida de los sacerdotes y del templo. Perdón, hermano, no sé qué pasó acá. Ya. Entonces, como se tiene que tiene que hacer eso, ¿verdad? Entonces, estos libros son importantes para la vida del templo. Entonces, por eso es el segundo bloque. En el primer bloque encontramos los libros de Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Ruth. En el segundo bloque es la época de la restauración y tenemos los libros de Esdras, Nehemías y los libros de las crónicas, ¿ah? El tercer bloque de cómo podemos clasificar los libros históricos tiene que ver con que la historia muchas veces se escribe en forma de novela, ¿no? Es un género literario muy interesante. Componen esta historia algunos escritos de los siglos IV al segundo antes de Cristo, donde se recoge de manera idealizada acontecimientos y personajes de la historia de la liberación judía. Entre ellos, ¿verdad? De la Biblia hebrea tenemos las historias de Esther y de Ruth, ¿no? ¿Por qué Esther entra dentro del canon hebreo? Porque es una historia en forma de novela, en género de novela, que narra básicamente la suerte que vivieron los judíos, ¿no? En la época persa y cómo se exalta la figura de una mujer y de un hombre llamado Mardoqueo y de llamada Esther, que urden un plan, ¿no? Para salvar del exterminio a los judíos que había sido decretada por Naamán. Entonces, esta historia, ¿verdad? Es una idealización de estos personajes, principalmente de tinte liberatorio, ¿no? De tinte, este, de heroína, ¿no? En este caso, en el caso de Esther. Y en el caso de Ruth, consecuentemente. ¿Por qué? Porque Ruth, ¿no es cierto?, es una mujer que se sobrepone, al igual que su suegra Noemí, de un sinfín de calamidades, y es a ella a la que su pariente Boaz le concede la gracia, ¿verdad? La gracia. Ay, no estoy acordándome la institución, ahora me voy a acordar de qué es lo que le concede voz a Ruth, ¿no? Y entonces Ruth también es un libro en forma de novela que narra una serie de tragedias, peripecias, desenlaces y encuentros amorosos que termina en un final feliz, ¿verdad? Donde Noemí deja de ser Mara
para convertirse otra vez en risa, ¿no es cierto? O en placentera, y, y todos felices y contentos porque hay una descendencia, ¿no? Hay un nieto de Noemí y no quedó sin descendencia. Así que estos dos libros van a representar estas historias en una forma de heroísmo, como dije. Y lo mismo va a suceder con los libros apócrifos, ¿verdad? Que serán los libros que conformarán la Biblia griega, la Biblia Septuaginta, como los libros de Tobías y Judith, que también narran historias de heroísmo. Entonces, este será un tercer bloque donde podemos nosotros ubicar a los libros históricos. Y el cuarto bloque tiene que ver con el judaísmo y el helenismo, ya en la época griega, ¿no? Y aquí vemos a lo que son los libros deuterocanónicos, principalmente los libros primero y segundo de Macabeos. Son libros muy importantes porque son libros que nos van a reflejar la historia de Israel en el imperio griego. Bueno, primera y segunda de Macabeos interpretan de distintas formas el alzamiento de los macabeos contra las políticas helenistas de algunos sacerdotes de Jerusalén y de los reyes ciro-helenistas. ¿Qué nos dicen estos libros en términos generales, ¿no? Sé que no han leído ustedes nunca los libros de los macabeos, pero en términos generales lo que nos dice es que en la época griega, el judaísmo posterior sintió la necesidad de reinterpretar generación tras generación toda la historia de Israel en línea literaria y popular, pero también apocalíptica y teológica. A ver, primero, resulta que cuando estaba la época de los macabeos, vamos a decirlo de esa forma, muchos judíos se acomodaron a las costumbres griegas. Vestían como los griegos, hablaban como los griegos, tenían costumbres como los griegos y empezaron a hablar el idioma griego. Entonces, muchos de ese grupo, ¿verdad? Que decía, vamos a abrirnos a la cultura griega, vamos a ser como los griegos y demás, provocó un choque, ¿verdad? Un choque contra los más conservadores, en este caso los macabeos, que ellos dijeron, no, no podemos contaminarnos, no podemos nosotros permitir que perdamos nuestra identidad como judío y nos convirtamos en griegos, ¿verdad? En griegos. Entonces, este, este punto trajo consigo esta lucha, ¿verdad? Entre los reyes, algunos reyes que básicamente habían aceptado esto. Y entonces por eso la lucha que existe, porque los macabeos querían mantener la pureza del judaísmo. Entonces, con base en esto, que como que se estaba perdiendo la identidad, ¿verdad? Y, y como estaba perdiéndose el, el punto fino, este, pues básicamente tenían que reinterpretar todo lo que como judíos estaban viviendo, ¿verdad? Y entonces empezaron a desarrollar una teología mesiánica, una teología mucho más mesiánica. Si bien es cierto, los libros del Antiguo Testamento que nosotros tenemos hablan sobre el Mesías, pero para estas fechas ya hay como un despertar sobre el Mesías, hay como una necesidad del Mesías, ¿no? Y entonces se empieza a desarrollar una literatura que se le llama la literatura apocalíptica, ¿no? Donde esta literatura apocalíptica va a desarrollar la venida del Mesías, la llegada del Mesías, con muchos elementos de simbolismos, de lucha entre el bien y el mal, luchas cósmicas,
de elementos cósmicos incendiándose, cayendo sobre la Tierra, catástrofes, etcétera. Todo un movimiento apocalíptico en el sentido de decir, así tiene que venir el Mesías para terminar destruyendo a los griegos, ¿verdad? O a los imperios que tienen sobre nosotros. Y entonces se entienden así las primeras historias cristianas, incluidos los evangelios, que releen la vida de Jesús como actualización de la historia bíblica. ¿Por qué creen que entonces los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías? Porque ellos, durante 2 siglos antes de la llegada de Jesús, habían construido la idea de que el Mesías vendría de una manera poderosa, portentosa, destruyendo a los romanos, con muchas señales cósmicas, con toda una parafernalia universal y demás. Y bueno, resulta que Jesús nace en un pesebre, nace perseguido, lo quieren matar, en la familia muy pobre, en un pueblito insignificante llamado Nazaret, etcétera, etcétera. Por eso entonces es que a los judíos les cuesta trabajo entender la llegada del Mesías. Así que bueno, esta etapa del helenismo, principalmente manifestado por los libros de los macabeos, pues nos plantean a nosotros básicamente que la historia siempre continuó, que nunca terminó de escribirse en Israel, ¿no? En el judaísmo. No terminó nunca de escribirse y siempre tuvo su propia interpretación de acuerdo al momento y a la circunstancia que fueron teniendo. ¿Ok? Bueno, es así entonces, queridos alumnos, cómo hacemos el cierre de, a grandes rasgos, grosso modo, ¿verdad? El explicar en qué consiste toda esta literatura, ¿verdad? Histórica, que vamos a ir desarrollando ahora libro por libro y que iremos explicando sus procesos, ¿no? De manera generalizada. No podemos entrar, no vamos a poder entrar puntualmente a ir capítulo por capítulo porque nunca llegaríamos, ¿no? Nunca acabaríamos. Pero sí anhelo darles una perspectiva general de ustedes como alumnos para motivarlos, ¿verdad? Como una base para motivarlos a que ustedes continúen aprendiendo. ¿Ok? Continúen aprendiendo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí de lo que hemos charlado, tanto en la clase anterior como esta clase? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Antes de entrar al libro de Josué. Ya vamos a entrar ahora a ir libro por libro. ¿Alguna pregunta, duda, comentario, reclamo? No, yo creo que todo muy bien. Sí, yo creo que ahora la tarea es leer Macabeos. Sí, yo leí, no sé si hasta el tercer capítulo, pero ya de ahí ya nunca lo volví a hacer, pero yo creo que es la tarea. Muchas gracias, hermosa la clase. Bueno, sí, está bueno leer el libro de los Macabeos. Hay historias interesantes. Recuerden que no es inspirado, solamente eso tienen que tomarlo en cuenta. No son libros inspirados, ¿no es cierto? Pero, pero sí, hablan cosas interesantes. Ok. Bueno, ¿alguien más? Aprovechen ahora, o como decimos en los casamientos, callen para siempre. Bueno, si no hay nada y vamos bien, por favor, les vuelvo a repetir, no se queden nunca con ninguna duda. Por favor, eso es muy, muy, muy importante para que ustedes tampoco les duela la cabeza con tantas cosas, pero lo importante es que lo vayamos aprendiendo. Eh, Vamos a entonces entrar, si a ustedes les parece bien, vamos a iniciar, hermanos, el abordaje del primer libro que componen esta historia deuteronomista, ¿verdad? Que es el libro de Josué. A ver, había una. Ah, Tati dice que vamos muy bien. Listo, Tati, gracias. Vamos a analizar ahora este libro que como ustedes sabrán, creo que lo único que sabemos de Josué, si no mal yo puedo entender, es la historia de la caída de los muros de Jericó.
¿no? Es como que la historia más significativa que nos hemos aprendido de la historia de Josué. Sin embargo, vamos a ver que Josué nos dice mucho más que la caída de los muros de, este, de Jericó. ¿Ok? Bueno, vamos a ir primero con viendo un poquitito los aspectos formales del libro. Vamos a hablar acerca del título y protagonista. Tal vez muchos de nosotros pensemos o consideremos que el libro de Josué fue escrito por Josué, ¿verdad? Bueno, quiero comentarles que hay muchos libros de la Biblia que son innominados, es decir, que no sabemos quién los escribió. No hay en este caso puntual, un texto del libro que nos haga saber que Josué fue el que escribió este libro, ¿verdad? No, no lo hay. Eh, Se le da el nombre al libro, las tradiciones judías, los rabinos judíos le otorgan el nombre al libro, en este caso en particular, en función del personaje del que se habla, ¿verdad? Entonces, como Josué sucede a Moisés y el libro de Josué narra la forma en cómo es conducido el pueblo a través del río Jordán, este, la pregunta es, ah, ¿quién encabeza esta historia? Pues un hombre que se llama Josué, que por cierto, para, para conocimiento de todos nosotros, Josué no se llama Josué. Josué es un término teológico, ¿verdad? ¿Alguien sabe cómo se llama Josué? No, profe. Estoy mirando en Netflix la serie de los elegidos, pero ni así me quedó en la Ah, cabeza. Ay, Tati. Bueno, bueno, pero ahí no te va a decir mucho sobre Josué. Es más sobre Jesús y sus discípulos. Bueno, ustedes saben que Josué no se llama Josué, ¿verdad? Josué es un nombre, ¿verdad? Que su derivación del nombre es muy igual a Jesús, al nombre de Jesús. Joshua y Yeshua, ¿verdad? Son nombres parecidos. Entonces, hay una relación teológica entre los nombres, ¿no? Entre el nombre de Joshua, Josué, que no es Josué, ya dijimos, se llama Oseas. Josué es Oseas, pero Moisés le da el sobrenombre eh, o se le da el texto bíblico, perdón, le da el sobrenombre de Josué. Tiene mucho que ver con Yeshua, Jesús, ¿verdad? Josué se convierte en el gran conquistador que va a dar que va a poner el punto final a la promesa de Dios, que Dios le dio a Abraham, ¿verdad? Josué va a dar el punto final, por eso hablamos del Exateuco. Y Jesús va a dar el punto final a la promesa de Dios que dio a toda la humanidad de que todo el que cree en él será salvo. O sea, hay una relación entre los nombres y en cuanto se dice que Jesús es el Josué del Antiguo Testamento. Por eso es importante también el nombre. Bueno, entonces si Josué no escribió Josué, ¿no? Y Josué no se llama Josué, ¿quién lo escribió? El libro de Josué recibe su nombre, como dije, del gran general, el texto bíblico le mantiene su nombre, Josué, no porque sea él considerado el autor de todo el libro, sino porque figura como personaje principal. Entonces, como él está de manera principal en el texto, pues entonces se le otorga ese nombre. Su nombre entonces, como dije, significa Jehová es salvación o Jehová salva, y es la forma griega de Jesús, como dije, porque recuerden que Jesús significa
¿Qué significa Jesús? Salvador, ¿verdad? O el que salva. Entonces, es interesante cómo este nombre que se le da a Oseas, tiene que ver con salvación, ¿verdad? Insisto, Josué pone la cereza en la torta de ¿cómo se llama? Lo que Dios le concedió como Abraham, como promesa de tener la tierra. Y Jesús salva, ¿no es cierto?, a la humanidad a través de su propio sacrificio. Era un hombre, el texto bíblico retrata a Josué porque es uno de los dos hombres de los 10 espías que Moisés manda a investigar sobre la tierra prometida y junto con eh, se me fue el nombre, es Josué y ustedes saben, ayúdenme. eh, Caleb. Caleb, gracias, Marianela. Josué y Caleb son los únicos dos que dicen, no, vayamos, hagamos, ¿no? Dios nos dará esa tierra. Así que son a los dos que se les permite la entrada a la tierra prometida, pero quien tiene un papel fundamental es Josué. Es un hombre de gran fe. Él dice, no importa, los otros espías dijeron, son como gigantes, nos van a aplastar. Y Josué dijo, Dios nos va a entregar esa tierra. Así es que es un hombre de gran fe, firme carácter y valiente. Estas características, ¿verdad?, que tiene el personaje que narra este libro, eran necesarias para el tema de la conquista. No podría haber sido un hombre temeroso, apocado, un hombre tímido. No, vemos claramente que Josué es un hombre atrevido, es un hombre intrépido, es un hombre sabio, es un hombre que ha aprendido de su maestro, ¿verdad? Llamado Moisés. Entonces, es un hombre firme, valiente, y se necesitaba una valentía, imagínense si concedemos razón acerca de las conquistas que nos habla el libro de Josué, pues evidentemente necesitaría alguien que lo estuviera. Ahora, algo que nos llama poderosamente la atención es que eh, Israel no era guerrero por naturaleza, ¿verdad? Ellos estuvieron durante 400 años aprendiendo a manejar la pala, la mezcladora, ¿no?, la paja, el barro para construir, pero no sabían manejar un arma, una espada. Es interesante ese punto, ¿verdad? Porque ahora el libro de Josué nos va a hablar de conquistas, ¿cómo se llama?, de enfrentamientos en donde los pueblos que asentaban la tierra de Canaán, pues eran mucho más entrenados. Eso sí, estaban reentrenados para la guerra, ¿no? Entonces, vemos claramente cómo estas narraciones de conquista tienen que ver más con aspectos teológicos que históricos, ¿verdad? Tiene que ver más con aspectos teológicos y que históricos, porque todas las guerras que gana Josué tienen que ver con la intervención de Dios, ¿verdad? Tienen que ver con la mano de Dios. Claro, el ejemplo más claro lo encontramos en el derribamiento de las murallas de Jericó. ¿Quién otorga la victoria? Es Dios, ¿verdad? Entonces, porque el pueblo incluso durante el desierto, pues no tiene oportunidad de tomarse un tiempo para practicar el arte de la guerra, el manejo de las espadas, la defensa personal. Realmente no habían tenido ¿cómo se llama?, un entrenamiento militar y experiencias, ¿no? Aun cuando el libro de Números nos habla acerca de un enfrentamiento que hubo entre el pueblo y otro pueblo, ¿no es cierto? No hay esta formación, pero el libro de Josué nos habla como de un pueblo bien entrenado, bien preparado militarmente, con las armas, con la espada y demás. Pero entendemos que, insisto, que la narrativa
de estas conquistas, de estas luchas, es más la acción de Dios, es un evento salvífico de Dios, ¿verdad? De la intervención de Dios que del propio pueblo, ¿no? O sea, no es el Dios malo y vengativo que manda a matar y asesinar y a destruir. No es el Dios que dice, bueno, llego y saco a estos de acá que no me sirven. De hecho, queridos alumnos, hay muchos indicios que nos dicen que eh, el cercamiento o el asolamiento que tuvo Israel en la tierra de Canaán fue mucho más pacífico de lo que nos narran los textos bíblicos. Hay evidencias de que el ocupamiento, eso quise decir, el ocupamiento de la tierra por parte de los israelitas ¿cómo se llama? En Canaán, fue más pacífica que tan guerrera y tan acá. ¿Por qué? Si concederíamos razón a esa resolución histórica y arqueológica que nos presentan hoy en día los investigadores, no cambia bajo ninguna circunstancia el sentido de que el autor de este libro lo que quería narrar, insisto, es más la intervención de Yahvé, ¿no? El poder de Dios, la grandeza de Dios y cómo Dios va guiando en un sentido, en un sentido más teológico que histórico y que evidentemente le encontramos mucho sentido hoy al tema de la conquista del pueblo, ¿no? Porque esta es una de las razones por la cual muchas personas están en contra de Dios, ¿no? Porque dicen, oh, mira este Dios tan malo, tan vengativo, tan, ¿no? Que manda a matar a todos, por ejemplo, en el caso de cuando caen los muros de Jericó, ¿no? Y debemos entender que estas guerras, insisto, sin tratar de defender a Dios, porque a veces uno queriéndolo defender, uno termina perjudicándolo más. Estas narraciones son, insisto, las conquistas tienen que ver más con un sentido teológico que histórico por esa razón. Bueno, su suprema cualidad consistió en ser un varón en el cual hay espíritu, según nos lo narra el libro de Números, capítulo 27, versículo 18, que dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Esta expresión, por eso digo que este es un relato profundamente teológico, porque Josué, al no ser Josué, sino que se le da este apelativo, tiene que ver, insisto, con el actuar del Espíritu de Dios, ¿verdad? El actuar de Dios en la historia, y así debemos leerlo. No debemos leerlo como guerras sangrientas, crueles y malvadas, ordenadas por un Dios tirano, perverso, malévolo, que no le importa a los niños inocentes de Jericó, a los ancianos de Jericó, a las mujeres de Jericó, sino más bien, insisto, debe notarse que estas expresiones de conquista tienen que ver más con reconocer el poderío, el señorío y la grandeza de Yahvé, ¿verdad? Y que no hay ningún pueblo que se le pueda resistir. Esto era muy importante porque, insisto, Israel necesitaba construir un nacionalismo, ¿verdad? Que fuera producto de tener un Dios que no tiene comparación con ningún otro Dios. Así que interesante que la cualidad que tiene Josué, ¿verdad? El que salva, eh, tiene que ver con el Espíritu. Tiene que ver con el Espíritu de Dios. Por eso dice, y toma a Josué que tiene, en el cual hay espíritu, ¿no? Hay aliento, hay fuerza, hay ruaj, hay dinamismo, que eso es Dios, ¿verdad? Eso es Dios. Bueno, la tradición respecto de la autoría, hermanos, asigna a Josué la paternidad literaria de la mayor parte del libro. Muchos en la tradición judía consideran que Josué es no el autor de todo el libro, pero en gran parte. Sin embargo, hay eruditos que siguen considerando que Josué no tuvo nada que ver con esto, ¿no? Sino que le dan a
a Samuel el crédito. Algunos eruditos piensan que en su forma actual el libro no puede haber sido escrito totalmente por Josué, ya que en este libro se va a registrar su muerte y otros acontecimientos que no se van a realizar sino hasta después de su muerte. Entonces, pero aun cuando no tenemos nosotros una idea de un texto que nos hable acerca de que Josué es el autor, y en la crítica bíblica hay este debate donde la mayoría puede decantarse de que no sabemos quién. Bueno, las propuestas están de que el libro termina o lo escribe, no lo sabemos, el profeta Samuel, ¿verdad? El profeta Samuel. Por eso es que a este libro se le llama también, se le coloca dentro de los profetas anteriores, porque tiene a Samuel como autor, ¿verdad? Y recuerden que Samuel era considerado profeta. ¿Ok? Muy bien. Y es posible que Josué escribiera cierto relato del libro. También está esa posibilidad. No lo sabemos con certeza, pero es probable que haya escrito cierto relato. No sabemos cuáles, ¿no es cierto? Tal vez relatos antes de su muerte, pero no tenemos esta certeza. ¿Ok? Bien, ¿cuál es el fondo histórico de esto? ¿Cuál es, no el aspecto teológico, sino histórico que encierra? Porque finalmente, acuérdense, estamos hablando de la historia sagrada, ¿verdad? No es la historia secular. Estamos hablando de la historia sagrada, de un pueblo que Dios eligió para que fuera su pueblo. Ahora, ¿cómo se desarrolla esta historia sagrada en un trasfondo histórico? Bueno, el tema central entonces del libro será el cumplimiento de la promesa. Pero resulta que la tierra estaba ocupada, ¿no? O sea, la tierra que Dios le prometió a Abraham está ocupada. Hay pueblos allí que tienen un montón de tiempo que se han asentado en la tierra. Entonces, como hay un montón de personas que están, o pueblos, ¿no? Los heteos, los fereceos, los jebuseos, etcétera, etcétera, pues hay que sacarlos, hay que conquistarlos, hay que derrotarlos y eh, matarlos, ¿verdad? Matarlos, exterminarlos. Así que, bueno, este será el tema central, ¿no? La conquista de la tierra Canaán. Vamos a ver algunas cositas. La tierra de Canaán, ¿verdad, hermanos? La tierra de Canaán. Muchos, como dije en algún momento, hemos emulado la Canaán celestial. Y hay himnos que mencionan que vamos rumbo todos a la Canaán celestial. Pero originalmente Canaán no tenía nada que ver, nada de celestial tenía, ni nada por el estilo. Sino Canaán era algo muy diferente, que no empataba, no concordaba con el monoteísmo que Dios le había dicho a Israel, ¿verdad? Ahora lo vemos. Entonces, cuando el pueblo llega a Canaán, se enfrentan a una serie de pueblos, ¿verdad? Que entre otras cosas, ¿verdad? Entre otras cosas, hablamos de manera política, social, religiosa, etcétera, ¿no? Más bien, a lo que más se enfrentan tienen que ver con la religión, ¿verdad? Con la religión. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Los cananeos eran politeístas, ¿no? Polis mucho, teos Dios, es decir, creían en muchos dioses. Recuerden ustedes que el tema de los libros históricos tienen que ver con la idolatría, Deuteronomio 28, recuerden, ¿no? Entonces esto no empataba con la religión de los cananitas. Los cananitas eran politeístas, adoraban a muchos dioses
porque no conocían evidentemente a Yahvé, ¿no? ¿Qué otra característica tenían? Le rendían culto a él, ¿no? Él, creador y principal deidad, que se llamaba también el Padre Toro, el Padre Toro. Ahora entenderán por qué en el relato cuando Moisés baja de la montaña, ¿qué ídolo están construyendo? Un becerro, un toro. Ujú, un toro. Entonces, evidentemente esto tiene conexión con el tema cananita, ¿no? Entonces él tenía a su esposa llamada Aserá. En algunos casos se le llama Astarte, ¿no? Algunas veces se le llamará Será y otros lados se le llamará Astarte. Así que estos eran los dioses principales de los cananitas, ¿no? Que estaban representados en estas imágenes. Entre sus muchos hijos de él, es decir, muchos hijos del padre Toro y de Aserá, había uno importantísimo, ¿verdad? Para los cananitas, que era Baal. Baal significa señor, señor. Y este dios era el más importante porque se decía que reinaba en la tierra y en el cielo, pero sobre todo que tenía algo sumamente valioso para los cananitas y también va a ser sumamente valioso para los israelitas, que es la lluvia, ¿no? La lluvia. Así que Baal era el dios de las tormentas y de las lluvias, y que les daba fertilidad a la tierra y vida a la vegetación. Es decir, que gracias a Baal, ¿no? Que es esta imagen que aparece aquí en sus pantallas, esta es la representación de Baal, ¿no? Que los arqueólogos han encontrado y que era la forma más o menos que se habían erigido respecto de este Baal y que era un dios sumamente importante para la agricultura, ¿verdad? Sumamente importante. Entonces, claro que le adoraban a Baal. Así que cada pueblo tenía su Baal, porque cada pueblo necesitaba clamar a él y los altares se construían por lo general sobre los lugares altos. Por eso ustedes van a ver en esta literatura histórica que los judíos tenían sus dioses en los lugares altos. A veces los ponían en las azoteas de sus casas. Los templos se van a construir en lugares altos. Y esto tiene que ver básicamente por la tradición cananita de construir altares en los lugares altos, ¿no? Así que vean ustedes cómo a lo que se van a enfrentar los israelitas cuando estén poseyendo la tierra, esta que están conquistando, ¿no? Esta que están poseyendo. Y entonces, tenemos, hermanos, que como se adoraba a Baal, pues evidentemente habría que darle culto, ¿verdad? Habría que darle honor. ¿Cómo era este culto? ¿De qué manera se honraba esta divinidad que desafortunadamente los israelitas aprendieron pronto para llevarla a cabo? Bueno, aquí hay, hermanos, una imagen, ¿no es cierto?, de la divinidad de Baal, ¿no es cierto?, teniendo una penetración, es una penetración, es un acto sexual que están teniendo estas divinidades. Vean ustedes cómo Baal tiene en su mano, ¿verdad? Una tipo de ánfora, de jarrón, que simbolizaba el lugar donde se almacenaba el agua, ¿verdad?
Y vean acá lo explícito que es la penetración que tenía Baal sobre otra diosa y que este acto sexual que tenían entre los dioses provocaba la fecundidad, ¿verdad? Y entonces eso hacía que la tierra lloviera y por lo tanto, al mezclarse la lluvia con el agua en esta penetración, diríamos, ¿no? Habría vida, ¿no? Y hay abundancia de cosecha, y hay economía, hay prosperidad, hay desarrollo, hay un montón de cosas. Vean ustedes cómo hoy las sociedades, los países, sus principales aspectos productores en los países que sostienen la economía tienen que ver con el campo, ¿verdad? La agricultura, ¿no? La ganadería. Entonces, esta expresión cananita que nos permite a nosotros ver que era básicamente la representación de lo que los cananitas creían y que posteriormente los israelitas van a creer sobre cómo la lluvia va a descender. Entonces, por un lado decían, vamos a adorar a Yahvé, ¿no? Pero después dicen, necesitamos lluvia. Y Yahvé no es el Dios de la lluvia, ¿no? Yahvé es el Dios de la montaña, Yahvé es el Dios que parte el mar en dos, Yahvé es el Dios que hace que salgan moscas, piojos, etcétera, pero no el Dios de la lluvia, ¿no? Porque en el desierto incluso lo único que no hubo lluvia, el agua salió de una roca, cayó maná del cielo, vinieron codornices. Entonces, Yahvé no es el Dios de la lluvia. El Dios de la lluvia, el que nos va a dar la lluvia, es Baal. Entonces vamos a adorar y a glorificar a Baal. Así que este problema religioso, hermanos, que evoca una profunda idolatría, ¿verdad? Que provoca una profunda concepción equivocada de la divinidad, pues nos lleva a este problema, ¿no? Que muchos han considerado respecto de por qué se aniquila, se extermina a los cananeos. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en el libro de Números, ustedes pueden ver en el libro de Números, capítulo 33, versículos del 51 al 56. ¿Alguien quiere leerlo, hermanos, por favor? Hermanas, perdón. Números capítulo 33 del 51 al 56. Permiso. Sí, por favor, Marianela. Dice así, habla con los israelitas y diles que una vez que crucen el Jordán y entren en Canaán, deberán expulsar del país a todos sus habitantes y destruir todos los ídolos e imágenes fundidas que ellos tienen. Ordénales que arrasen todos sus santuarios paganos y conquisten la tierra y la habiten, porque se la he dado a ellos como heredad. La tierra deberían repartirla por sorteo, según sus clanes. La tribu más numerosa recibirá la heredad más grande, mientras que la tribu menos numerosa recibirá la heredad más pequeña. Todo lo que les toque en el sorteo será de ellos, y recibirán su heredad según sus familias patriarcales. Pero si no expulsan a los habitantes de la tierra que ustedes van a poseer, sino que los dejan allí, esa gente les causará problemas como si tuvieran clavadas astillas en los ojos y espinas en los costados. Entonces yo haré con ustedes lo que había pensado hacer con ellos. Gracias. Bueno, vean ya la advertencia, ¿verdad? Que existe. Todavía no están en Canaán. En Números todavía no están en Canaán. Pero dice, cuando crucen el Jordán, tienen que hacer esto. Si no, entonces va a ser como aguijones en sus ojos y espinas en sus costados. El Deuteronomio, si quiere leer a alguien, por favor, o Marianela igual, capítulo 7, versículos del 1 al 5 y el versículo 16. Lo tengo, profe.
Por favor. Del 1 al 5 dice, el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer, y expulsará de tu presencia a 7 naciones más grandes y fuertes que tú, que son hititas, los jerjesos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Cuando el Señor tu Dios te las haya, cuando el Señor tu Dios te las haya entregado y tú las hayas derrotado, deberás destruirlas por completo. No harás ningún otro pacto con ellas, ni les matrimonio con ninguna de esas naciones. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellas lo apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor encenderá contra ti y te destruirá de inmediato. Esto es lo que harás con esas naciones. Destruirás sus altares, romperás sus piedras sagradas, derribarás sus imágenes de la diosa Acera y le prenderás fuego a sus ídolos. Y el versículo 16 dice, destruye a todos los pueblos que el Señor tu Dios entregue en tus manos. No te apiades de ellos ni sirvas a sus dioses, para que no te sean una trampa mortal. Muchas gracias. Gracias, Marianela y Tati, por ayudarme a leer. Bueno, ¿qué acabamos de leer? Pues acabamos de leer la advertencia muy clara y las precisiones muy claras que el Señor hace para cuando crucen la tierra, crucen el Jordán. ¿Qué es lo que hizo Israel? Pues todo lo contrario, ¿verdad? La indicación era clara, destruirás a todas las naciones. Israel no destruye a todas las naciones. Entonces, estos relatos, insisto, no tienen que verse como, como un relato histórico, sino como una situación teológica, porque lo que vemos en estas indicaciones, que la preocupación de Dios es que el pueblo no esté preparado para resistir la tentación de volcarse a los dioses ajenos que tenían los cananitas, ¿no? Entonces, estas indicaciones tienen que verse más como, como una protección y no como un Dios malo, terrible y violento y demás. Dios quiere proteger a su pueblo. Y la mejor manera que tiene es decirle, entender que no podés bajo ninguna circunstancia acercarte un poquitito al fuego porque te vas a quemar. Entonces, ¿qué vemos con estos textos? Primero, fue el castigo divino sobre los cananeos. Los cananeos, entonces, recuerden que el texto bíblico siempre nos va a hablar acerca de que Dios es un Dios celoso, ¿verdad? Eso dice el texto del Deuteronomio, es un Dios celoso. Y por lo tanto, debe haber un castigo a aquellos que no cumplen sus ordenanzas. Pero este castigo divino sobre los cananeos, insisto, el relato, la lectura que debemos dar al mismo tiene que ver básicamente con la idea de proteger al pueblo de esta religión depravada, ¿no? Donde, insisto, los rituales tenían que ver con estas orgías sexuales que Baal hacía, ¿no es cierto? Y que eso representaba básicamente la producción de la tierra, ¿no? Eh, y bueno, eso ayuda básicamente a entender qué es lo que está sucediendo en el libro de Josué. ¿Por qué estos relatos de arrasar en algunos casos pues los pueblos como para cumplir que esta función deuteronómica pueda estar presente en los israelitas? Pero lo más importante de esto que Dios quiso hacer era grabar en la mente del pueblo las consecuencias que implicaba la idolatría, ¿verdad? Porque la idolatría lo que eh, va a, pues a provocar, ¿no? Va a desarrollar, diríamos,
es el hecho de eh, manchar, eh, quitar lo puro, ¿verdad? Y entonces por eso el Señor le dijo, no, no te casarás ni con sus hijos, ni tomarás a sus hijas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque van a terminar contaminándote, ¿no? Van a terminar contaminándote. Y, y eso, va a ayudar a que evidentemente el pueblo entienda claramente que servir al Señor, guardar sus estatutos, sus mandamientos, los protegerá de caer en estas prácticas que evidentemente, ¿no? Dios, bajo ninguna circunstancia, las ha señalado, las ha solicitado. Entonces, esto es como una enseñanza, es una catequesis, ¿verdad? Es una catequesis, es una enseñanza. Son historias catequéticas, es decir, historias con una enseñanza que tienen que ver más con salvaguardar la pureza del pueblo y la santidad de Yahvé, ¿verdad? La santidad de Jehová. Eso es de lo que tratan estos libros. La historia sagrada va a salvaguardar la santidad de Dios. La santidad de Dios. Que no, la santidad de Dios no está ni a merced de ningún pueblo, ni al arbitrio de ninguna nación, ¿no? Ni pasada ni presente, ¿eh? Ni pasada ni presente. Bueno, entonces, a partir de salvar un poco esta situación, ¿no? Y de entender estas situaciones que a lo mejor nosotros no las podemos eh, eh, entender, ¿no? Insisto, tal vez no las tomamos en cuenta porque no hemos leído con puntualidad, pero quienes la han leído dicen, mira, este Dios es malo, es perverso, manda a matar y a destruir y demás. No son narraciones, ¿verdad?, que tratan de sostener la santidad de Dios. Más que narraciones históricas, porque los descubrimientos arqueológicos dicen que la invasión que tuvo Israel fue más pacífica de lo que dice el texto bíblico. Entonces, esto refuerza la idea de que debemos leer estas historias a partir de entender la santidad de Dios como lo más importante de la historia sagrada, de la historia sagrada. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los propósitos del libro. Primero, relatar la conquista de Canaán y el establecimiento de las tribus en ella, ya lo leímos. Segundo, un segundo propósito es demostrar la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas dadas a los patriarcas para poseer la tierra prometida. También expliqué que Josué entonces se convierte como en ese cumplimiento total de lo que Dios le dijo a Abraham y que ahora, una vez que terminara esto, bueno, él ya su pueblo, su descendencia iba a terminar poseyendo la tierra prometida. Un tercer propósito es, como dije, mostrar la santidad de Dios en su juicio sobre depravados cananeos. La historia sagrada entonces se va a sostener y a reflejar en esto, ¿verdad? En la santidad de Dios. Los grandes temas que encontramos en la conquista de la tierra prometida, dicha en el libro de Josué, lo vemos en el capítulo 1, que tiene que ver con el nombre. Josué, recuerden, es el Señor es salvación, igual que el nombre de Jesús. Eso lo vamos a anotar en el primer capítulo del libro de Josué. Es el héroe del libro que lleva su nombre.
Por eso lo vemos en el capítulo 1, donde el famoso texto que dice, mira que te mando que te esfuerces, etc. Su historia debe tomarse también en sentido teológico que puramente histórico. Ya también lo expliqué. No debemos meternos en la idea de que Dios es un Dios malo, perverso, que manda a destruir a todos. Josué va a suceder a Moisés, el gran legislador, y ejerce el liderazgo militar, dirigiendo la guerra santa, entre dos grandes comillas, de conquista de la tierra prometida. De la tierra prometida. Eso lo vemos en el capítulo 1 del libro de Josué. Y haciendo esta relación con Jesús, bueno, Jesús que toma su nombre, dirigirá una campaña distinta de reino. En el caso de Josué hay una campaña de conquista que al parecer está marcada por esto, por estas acciones, ¿no?, de asedio, de conquista, de destrucción, pero en el caso de Jesús, su campaña de reino es distinta, es por amor, por gracia y por misericordia. Un segundo tema tiene que ver con esta historia famosísima de Rahab o Rahab y los exploradores que mandaron, ¿no es cierto? La historia de una mujer libre, porque al ser una mujer prostituta, dueña de una casa y demás, la hacía una mujer importante y libre, ¿no?, llamada Rahab, que significa la extensa, la abierta, dueña de su casa. Eso implica el estatus económico que tenía y la posición social, pero además tenía una situación social y de entrada económica, diríamos, prostituta. Simboliza entonces esta historia los cananeos. En la historia de Rahab podemos releer la historia de Rahab diciendo que los cananeos que acogen y ayudan a los israelitas, siendo después acogidos en la alianza de Israel. ¿Por qué? Porque Rahab se presenta como ese símbolo de que Dios nunca, no es un Dios vengativo, ¿verdad? Es un Dios que siempre concede gracia y misericordia. Y Rahab o Rahab, después de que hubo la conquista de Jericó y que Dios prometió y la única casa que se mantuvo en pie fue la de ella después se une, ¿verdad?, al pueblo de Israel, y entonces sigue siendo la historia teológica de un Dios que perdona, que cuida a todos y que su salvación es para todos los que quieran estar en ella. Y Rahab es eso. Esta mujer realiza una función esencial para el despliegue de Israel. Fue importantísima. Tan importante es la historia de Rahab que se convierte en la en la tatarabuela, diríamos, ¿no?, de Jesús, ¿no? Es interesante cómo esta expresión de ser parte de esta descendencia del pueblo, pues nos ayuda a entender claramente, ¿verdad? Claramente que la salvación de Dios es increíblemente gratificante. Y bueno, es interesante la historia de Rahab. Bueno, un tercer tema, estamos viendo los grandes temas, tiene que ver el paso del Jordán, ¿no? Cuando ya Josué lleva al pueblo, las aguas se dividen, es una réplica del relato del Mar Rojo que aparece en el Éxodo 14, a fin de que el pueblo pase, ya Dios con ellos, a través o en el símbolo del arca de la alianza, y entre la tierra prometida para empezar a celebrar la Pascua a Yahvé, ¿no? Este también será un paso importante porque este tema de la Pascua acompañará a Israel dentro de su propia identidad, ¿verdad? Y cosa que alcanzará incluso hasta Jesús, y los escritores del Nuevo Testamento dirán que Jesús es nuestra Pascua, ¿verdad? Es nuestra Pascua. El Dios de la guerra promete a Josué su asistencia, según el capítulo 5,
versículos 13 y 14. ¿Alguien gusta leer estos versículos, por favor? Permiso. Gracias. El 13 al 15 inclusive. Sí, por favor. Cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio un hombre de pie frente a él. Estaba espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿Es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró el rostro en tierra y le preguntó: ¿Qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? Y el comandante del ejército del Señor le contestó: Quítate la sandalia de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué le obedeció. Gracias. Vean ustedes cómo este relato, ¿no es cierto?, tiene que ver mucho con Moisés, el relato de Moisés, ¿no? Con su llamado, ¿no? Cuando Moisés va a la zarza, que se está ardiendo, pero no se quema, y Dios le dice, quítate la sandalia de los pies. El Dios de la guerra promete a Josué su asistencia a través de este relato, ¿no? Del varón con la espada desenvainada. Es decir, esta revelación del Dios soldado, ¿verdad? El Dios soldado marca gran parte de la historia de Israel. Dios acompaña a su pueblo. Vuelvo a insistir, no olviden, la historia trata de explicar el Dios que acompaña a su pueblo, ¿verdad? Es el Dios que se mete con su pueblo. Y tan se mete que va con él a la tierra prometida en un tabernáculo, en una caja, diríamos, ¿verdad? En un símbolo poderosísimo, pero es un Dios que va. Y finalmente, esta parte del tema nos obliga a pensar que la historia que vendrá después lo va a confirmar. Dios va a acompañar a su pueblo. Un cuarto tema tiene que ver con la toma de Jericó y el exterminio. Este relato es un símbolo de toda la conquista de la tierra que los israelitas toman por medio de una guerra santa, llevando el arca de Dios y debiendo exterminar a los cananeos para mantenerse puros como pueblo sagrado. Bueno, espero haber sido claro, queridos hermanos y hermanas, de decir que esta guerra santa de exterminio no viene producto de un Dios tirano, de un Dios perverso, sangriento, sino son relatos teológicos que este, la, la vida, ¿no es cierto?, del pueblo está básicamente en el punto de tener que mantenerse libre de cualquier impureza idolátrica. Que ya vemos que el culto cananita era muy fuerte, cosa que el pueblo no hizo, ¿no? Pero eso no fue problema de Dios. O sea, Dios no es el malo, diríamos. Finalmente, quien terminó desobedeciendo fueron ellos. Pero debe entenderse entonces de esa manera, ¿verdad? Otro tema es el sol que se detiene sobre Gabaón. Esta es una historia maravillosa, ¿verdad? Es el símbolo de la guerra santa, tal como lo narra el texto. El mismo sol ayuda a los israelitas en su guerra, alargando el día de victoria. Debe entenderse este texto, hermanos, a la luz de un aspecto poético. ¿Alguien quiere leer, por favor, Josué 10, 12, 14? Bueno, leo. En este día que el Señor entregó a los amorreos en mano de los israelitas, Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo: Sol, detente en Gabaón; luna, párate sobre Ayalón. El sol se detuvo y la luna se paró, hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Jacer, y en efecto el sol se detuvo en el cenit y no se movió de allí por casi un día entero. Gracias.
Nunca antes, el 14 también, Sí, perdón, ¿o perdón. no? Nunca antes ni después ha habido un día como aquel. Fue el día en que el Señor obedeció la orden de un ser humano. No cabe duda que el Señor estaba peleando por Israel. Bueno, este texto, si ustedes se dan cuenta, no sé cómo está en su Biblia, que leyó Marianela, en la mía está como separada, donde dice sol detente en Gabaón, tu luna en el valle de Agilón y el sol se detuvo. Están como separados, no sé si dan cuenta, no están alineados en la columna. Sí, 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 sí se percataron un poquitito. No sé si lo pueden ver en sus Biblias. Bueno, ese Sí, hecho. está como entre comillas apartado. Eso, bueno, entre comillas y apartado, bueno, significa que ese es un texto poético, está en poema, ¿verdad? Está en poema. Y nosotros no tenemos que leer este texto de manera literal, que a veces lo hemos entendido así, porque a veces pensamos que eso fue lo que pasó. Y entonces, si fuera esto de manera literal, la pregunta sería, Israel después tuvo un montón de lucha, ¿por qué no volvió a detenerse el sol? ¿Por qué Dios no volvió a hacer que esto sucediera? Nunca más sucedió, como dice el mismo dicho, ¿no es cierto? Bueno, esta expresión es un poema, ¿no es cierto? Y ustedes saben que el poema utiliza símbolos para explicar una verdad mucho más grande. Y la verdad mucho más grande tiene que ver básicamente con que, como dice, Jehová peleaba por Israel. Ese es el tema. El tema o el punto es, la narración nos dice que es un Dios tan poderoso que él puede incluso detener el sol, aunque sea metafóricamente hablando, para que Jehová pueda hacer. Incluso este hecho no está en el libro de Josué. Este hecho el escritor sagrado lo toma de otro libro, ¿verdad? Esto no es historia de Josué, esto es una historia de otro libro llamado el libro de Yacer o libro del justo. Ahora, no sabemos cuál fue la explicación de este texto en el libro del justo. Sabemos que el autor del libro de Josué toma prestado esta cita del libro del justo y la mete en su escrito, ¿no es cierto?, para explicar esta narrativa teológica que venimos trayendo. Dios es un Dios que acompaña a su pueblo, que es poderoso y que no permite que su santidad sea mancillada. El mismo sol ayuda a los israelitas en su guerra alargando el día de victoria, es decir, el sol que en la antigüedad, ustedes saben, en la antigüedad el sol representaba una deidad. El hecho de que Dios tenga el control sobre el sol, que es una divinidad, que es una deidad poderosa, habla básicamente para los lectores de aquel tiempo que están ante la presencia de un Dios poderoso, ¿no? De un Dios poderoso. Así que, bueno, esta es una historia interesantísima de el sol sobre Gabón. Y el reparto de la tierra prometida, hermanos, ya vamos terminando, está allí, ahí está el mapa, más o menos, Josué divide la tierra simbólicamente en partes iguales entre todas las familias de Israel y termina su campaña renovando el pacto de fidelidad entre el pueblo y Dios, en el lugar santo de Siquén, centro de la tierra prometida. Ahí está el mapa para que ustedes vean más o menos dónde están. Aquí está la tribu de Aser, Neftalí, Zabulón, Manasés, la tribu de Gad, de Efraín, de Dan, de Judá, de Simeón, de Rubén, etcétera. Los benjaminitas. Más o menos este es el espacio en que fueron divididas las tierras de Israel. Estos capítulos de reparto igualitario de la tierra entre todas las familias, retomados por la ley del jubileo de Levítico 25, constituyen un elemento esencial de la visión fraterna igualitaria de la Biblia, es decir, simbólicamente se repartieron la tierra por igual, pero la verdad es que no. No les tocó, como ven acá, a uno les tocó tierras más chiquititas, otras más grandes, pero esta narrativa de que simbólicamente les haya tocado el reparto de la tierra de forma igualitaria, hizo básicamente posible la lectura de que estamos ante la visión de que para Dios no hay desigualdades. Y bueno, finalmente, queridos hermanos, es así como nos acercamos al libro de Josué en estas grandes temáticas que hemos podido desarrollar y que sirven como una base, un fundamento para entender, reentender y releer
el libro de Josué a partir del concepto de la historia sagrada de un Dios que acompaña a su pueblo, que pide que saquen a todos los pueblos de Canaán. ¿Por qué? Porque su santidad no puede coexistir o puede convalidar las prácticas idolátricas que tenían los cananitas. Muy bien, pues alguna pregunta, duda, comentario. Si se entendió, si no, vuelvo a repetir con toda confianza. Y por favor, toda la clase. Hacer la Sí, es salsa o no sé fascinante, es cómo lo fascinante. Sí. lo Yo, hacen Yo nosotros. creo tengo, No sé. yo tengo una pregunta. Sí, Tati, adelante. Bueno, yo estuve leyendo ayer un poco, me leí hasta el capítulo 6 y bueno, lo que pude notar es que en cada versículo, ponele, decía que otra vez desobedecieron al pueblo, dice, hicieron lo que ofende al Señor, como que en cada capítulo resaltaba eso, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Y como en el Pentateuco nos estudiamos esos 5 libros, a mí lo que más me quedó era como la desobediencia, ¿no? Era como que el pueblo de Israel volvía a caer, volvía a caer. Y así, entonces me quedó la pregunta si esto que habla en Josué se refiere a esos mismos puntos que pasaron o es todo diferente, es lo que pasó después. Siguió pasando lo mismo, el pueblo de Israel volvía a caer, volvía a caer. Bueno, lo que vos me leíste, lo que leíste es del libro de Jueces, ¿verdad? Del libro de Jueces. El libro de Jueces sí nos dice en cada capítulo que el pueblo de Israel volvía a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. El libro de Jueces es el Sí, resultado de que en el libro de Josué los israelitas no hayan exterminado a todo el pueblo, ¿no es cierto? Y que hayan adoptado las tradiciones y las costumbres paganas de los cananeos. Por eso cuando leímos en Deuteronomio y en Números que dijo, quitarás todo, destruirás sus altares, no te casarás, te cuidarás, nada de eso. En Josué vemos que evidentemente eso no sucedió. Eso quedó, algunos pueblos quedaron, ¿no es cierto?, en pie, diríamos, y eso provocó que el pueblo terminara contaminándose. Lo que Dios quería evitar, que era la impureza, terminaron contaminándose. Vos, Mateo y yo Y ponemos el plata libro para de claro. comprar la pizza y jueces, eso, y después viene. y el libro de jueces lo que nos dice es la consecuencia de que ahí en el libro de jueces es la expresión, es el punto en su máxima expresión de lo que sucedió por no cuidarse de contaminarse con los cananitas. Claro. Bueno, yo me puse a leer Jueces porque en la clase del martes dijo que leyéramos el libro de Jueces, ¿o estoy mal? No, está bien, Tati. Sí, 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 sí. Ahora vimos la clase de Josué, porque para mí es muy importante que la próxima semana que veamos jueces, el libro de jueces, ahí les va a hacer sentido el tema de Josué unido con lo de jueces. Pero está bien que hayas Claro. leído jueces. Bueno, entonces todo lo que resalta en Jueces es todo lo que siguió pasando, o sea, el Sí, pueblo de Israel seguía, seguía, sí, seguía sí, sí. durante el tiempo de Moisés, de Abraham, todo ese tiempo, esto suma más, o sea que somos rebeldes de generación en generación viene la rebeldía. Tal cual, Tati, tal cual. Ya lo vamos a ir viendo. En la próxima clase se van a dar cuenta con mayor claridad que sí, efectivamente. En vez de ir a menos, fue a más. Hasta un punto, pero eso ya los voy a platicar en otro momento. Hasta qué punto dejó de ser esa idolatría. Pero mientras estuvo, Israel fue idólatra, 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 hasta la pared de enfrente. Sí, Marianela, adelante. Muchísimas generaciones. Sí, demasiadas, demasiadas, demasiadas. Sí, que Josué fue uno de los que entró a la tierra prometida, ¿no? Él tenía como
obligación de parte de Dios de advertirles y advertirles al pueblo, ¿no? Y yo digo, ¿cómo la habrá sufrido Josué, ¿no? Con ese pueblo que no obedecía, la desobediencia, ¿no? Y bueno, y la otra cosa es que ese Dios es paciente, ¿no? Nuestro Dios es paciente, como decía Tati, desde cuántos años o siglos antes tuvo paciencia con nosotros y nos sigue teniendo paciencia hoy día, ¿no? Por eso es importante que me encanta la materia porque digo, bueno, siempre vemos ese Dios que se preocupa por el ser humano, ¿no? Por su creación, qué hermoso que es y que cómo actúa. Y bueno, ahora vamos a estar viendo esto de la consecuencia de la obediencia y la desobediencia, lo que trae para nuestras vidas. Y Josué fue ese líder que estuvo marcando, insistiendo, tratando de que el pueblo obedeciera para que reciba la bendición, ¿no? Y bueno, hoy día no está Josué, pero bueno, están nuestros líderes que también nos animan a que seamos obedientes, así que eso nada más. Sí, gracias, Marianela. Y eso fue lo que le pasó ya en la época de los jueces. Cuando Josué muere, pues ya no hay quien los guíe. Entonces, cada uno hace como bien se le antoja, que eso lo vemos en la otra clase. Pero creo bien lo que dijiste, Dios siempre levanta personas que nos guían, nos orientan, nos dicen, no hagas esto, no hagas aquello. Pero como bien dice Tati, ¿no es cierto? El ser humano termina siendo todo lo contrario, hasta hoy, hasta hoy. Hoy tal vez no tenemos a Baal acá en nuestras casas, ¿no es cierto? Pero tenemos otros dioses, dioses modernos, ¿no es cierto? Dioses que nos están dejando de lado obedecer a Yahvé, a Jehová, a Dios, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y entonces, el sábado vamos a la iglesia y entre semana andamos por otros caminos. Eso sigue siendo hasta hoy. Y creo que por eso la historia es importante, para enseñarnos a nosotros que no tenemos que volver a hacer, ¿no? Y por eso el Deuteronomio 28 es fundamental. Y yo creo que todos los que estamos aquí anhelamos tener las bendiciones de Dios. Y creo que eso, cuando veamos jueces, ustedes van a ver un rostro de Dios diferente, ¿eh? La verdad que me encanta el rostro de Dios en el libro de jueces. Por eso el trabajo que les mando a hacer tiene que ver con jueces. Porque el rostro de Dios es diferente. Es diferente en el muy buen sentido de la palabra, digo. Y uno, como dice Marianela, a mí me encanta ir redescubriendo a Dios en cada etapa, en cada faceta, en cada momento, ¿no? Por eso yo dije, no traté de defender a Dios porque Dios se defiende solito, pero trato de entender estas narraciones que a la luz de otras personas que atacan la Biblia y condenan a Dios, deben entender el contexto teológico y de fe que este pueblo relata. No está relatando a un Dios tirano y a un Dios perverso y malévolo, ¿no? Todo lo contrario. Es un Dios que acompaña, que bendice, que exhorta, que previene, que dice, ya les dije, háganme caso, ¿no? Porque quiero protegerlos. Es un Dios que protege. Y lo que vamos a ver en Jueces es un Dios que perdona, ¿no? Y no perdona una vez, perdona un montón de veces. Y eso es interesante. Eso, bueno, pero eso lo vamos a descubrir en la otra clase. ¿Ok? Bueno, gente linda, pues muchas gracias. Un placer haber compartido este tema con ustedes. Deseo que Dios les bendiga y que pasen una linda noche, una linda tarde. Bendiciones.